Se está grabando un capítulo más de Acá con los Borges. Nuevamente estamos aquí en su emisora favorita, ya sea Spotify o YouTube, para traerles información importante y no tan importante, pero sí divertida. Información que cura. Y hoy les vamos a hablar sobre... vamos a hablar sobre unos personajes muy importantes en la cultura pop, que son los X-Men. Por supuesto, porque no todo en el mundo es la Liga de la Justicia o, no sé, los Vengadores. Sí, y Así Spider-Man. es. Hay cosas que van más allá. De los Que Increíbles tampoco son tenemos... los increíbles, por Uf, supuesto. uf. Pero bueno, vamos a hablarles sobre los X-Men. Los X-Men son un grupo que, a mi parecer, actualmente está infravalorado, culpa de Hollywood, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. X-Men es un grupo de superhéroes un poco convencional, debido a que este se integra por mutantes. En el mundo de los cómics podemos entender a mutante como persona que nace con su don y que se puede reflejar en su ADN. A diferencia, por ejemplo, de superhéroes como Iron Man, quien crea su armadura, o el Capitán América. No son mutantes. Sin embargo, personajes como Deadpool sí lo son. Este equipo está conformado en gran parte por estudiantes, por así decirlo, puesto que la fachada para este equipo de superhéroes es la escuela del profesor Charles Xavier para jóvenes dotados. Está hecho por la chaviza, vaya. Pero es una... Yo creo que los X-Men tocan temas muy importantes, ¿no? Porque ellos eran como una metáfora al grupo minoritario que había en Estados Unidos, a los que se les hacía más... Había más racismo contra ellos, ¿no? Sí, los X-Men nacieron no como una canción de protesta, sin embargo sí con la misma esencia. Supongo que fueron como el punk de la parte de los cómics. Fue Stan Lee haciendo punk. Y de hecho lo puedes ver reflejado en el cómic, en las series, en las películas, porque se busca erradicarlos, se busca y se les hacía, eran racistas con ellos, no les permitían entrar a ciertos lugares por el simple hecho de ser mutantes. Y ellos se sentían hasta mal por ser mutantes, ¿no? Sí, la clara imagen de eres diferente y por eso no te acepto, cuando en realidad lo que nos suma como sociedad son las diferencias que tenemos y no en qué nos parecemos. Sí es lo que nos ayuda a complementarnos, pero hasta que la otra parte se da cuenta que les puede ser útil es cuando ya comienzan a aceptarlos. Lo vemos en la película en la última que salió de X-Men, en la de Dark Phoenix. Ahí vemos que el presidente ya los aceptaba porque les estaban ayudando a resolver cosas que los seres humanos normales no podían solucionar Ajá, y ya cuando ve que no es, ven un peligro en esta Jean, ya es cuando ya no los quieren otra vez. Fue un doble moral, ¿no? Doble y sabes, algo que me gusta es cómo trata a sus villanos, porque si te pones a pensar, verdaderamente no son villanos como tal, son personas con la ideología de el fin justifica los medios, lo cual muchas veces podemos creer que está mal. Sin embargo, en esta situación específica, de verdad nos causa una dualidad y nos dificulta el elegir un bando. Porque, por poner un ejemplo, en la sociedad actual existen muchas razones por las cuales te pueden discriminar, por supuesto, y tristemente. Sin embargo, hay dos opciones. Está la parte de los X-Men, que dicen, vamos a ayudarlos y con base en las buenas obras que nosotros estamos haciendo, ellos nos van a aceptar porque van a ver nuestro verdadero valor. Y está la parte de Magneto, que podría decirse es como de los villanos o personajes más recurrentes, quienes dicen, si no me estás aceptando, voy a tomar medidas radicales, porque yo sé que a pesar de que soy diferente que tú, todavía tengo la misma o incluso más valía que tu persona normal. Esto pues, como pudieron imaginar,
son Magneto y Charles en sus posturas sociales que tienen, los cuales, como dato curioso, están inspirados en Malcolm X y Martin Luther King. Estos pues son medidas radicales frente a otros que son medidas más conciliadoras, por así decirlo. La inclusión vista desde distintas perspectivas. Otra vez coronavirus. Sí, y vaya, yo creo que Magneto es de los mejores villanos que hemos visto. Y porque no es un villano que es malo por ser malo, sino es un villano que sufrió demasiado en su niñez por culpa de sus habilidades, ¿no? Es alguien que ni siquiera pidió nacer así, pero pues es así. Y simplemente por ser así, ya las demás personas creen que tienen el derecho de poderse burlar o discriminar, cuando en realidad no debería ser así. Y aparte, me gusta mucho porque al principio ellos dos eran amigos, ¿no? Eran muy buenos amigos que sus ideales los terminó separando. Y eso hace más valiosa la rivalidad entre ellos, porque buscan el mismo fin, pero de diferente manera. Sí, y es como te digo, villano entre comillas, ¿eh? No es verdaderamente malo, simplemente busca pues lo que todo, ser aceptado. Sí, y aparte optó por la idea más convencional de crear su propia ciudad. ¿Cómo se llamaba? Era una isla. Una isla. No recuerdo el nombre de la isla. La verdad es que yo tampoco, pero sí tuvo la posibilidad de decir, si no me quieres dentro de tu sociedad, pues dame una isla y ahí somos felices las personas que congenian conmigo y yo. Y ahí no molestamos a nadie. Y dime tú, Ajá. ¿cuáles son tus X-Men favoritos? O tu X-Men favorito. Mira, yo crecí admirando al icónico Aguja Dinámica, al señor Lobezno. Sin embargo, entre mis X-Men favoritos, gracias a la historia y a las películas, está Nightcrawler, el que se teletransporta. De verdad, ese cuate es otra onda, lo admiro mucho. Y... ¿qué otro personaje disfruto? Definitivamente Scott, Cíclope. No sé por qué, siempre me gustó su interpretación, su personaje y el hecho de que se tomaba muy en serio su papel de líder. Era como el Leonardo en las Tortugas Ninja. A él en la 3 de las películas viejitas lo mata Jean, ¿no? Sí. Sí. A mí, sinceramente, mis personajes favoritos son Quicksilver. Siento que es un gran personaje. Deadpool me gusta también, porque siento que el cómic donde Deadpool mata todo el universo de Marvel, siento que es un gran cómic, o sea, es no sé, cómo vence a este Xavier mostrándole la verdad de que no eran personas como tal, y después viaja al mundo para matar a los escritores, o sea, A los escritores, sí. es un gran cómic y tiene cosas muy divertidas. Sí. Y Wolverine es un personaje que se gana el cariño de todos. Y ¿cómo se llama la que no podía tocar a nadie porque les chupaba los poderes? La que no podía tocar a nadie. Ajá. O sea, estoy diciendo que es de mis personajes favoritos y no me acuerdo de su nombre. Sí, Bowser. Exactamente. Bueno, el chiste, ella, siento que era un personaje muy chido porque haz de cuenta que pues era una buena persona, pero simplemente su habilidad no la dejaba tocar a nadie, y eso simplemente la hacía ver como si fuera mala, pero en realidad no era mala. Me explico, ¿no? O sea, Sí, cómo lo vas a ver. al cómo lo ves, y simplemente chido. Y Jean siento que hasta es el personaje más fuerte que hay en X-Men.
Sí, claro que nos van a decir posers. Pero bueno, antes de que nos nombre posers, vamos a hablar de sus múltiples adaptaciones. Así es. Primeramente vamos a hablar de los cómics. Y, y yo sé que tú tienes algo importante que decirnos sobre los cómics. Y obviamente que X-Men número 1 es el cómic más vendido en la historia de todos. Por supuesto. 7 millones de copias. Es el primer número guionizado por Chris Claremont y dibujado por Jim Lee. Imagínate. Uy. Uy, sí, los conozco, uy, a todos. Es el bestseller de la industria del noveno arte. Sí, de hecho, es de los cómics también creo que más caros, a pesar de ser también de los más vendidos. Encontrar una primera edición en buen estado, pues vale mucho, ¿no? Y en español es muy difícil encontrarlos. Sí, definitivamente. Pero hablando también de la parte inclusiva, por así decirlo, que es todo lo que representa a los X-Men, la inclusión, ahí está esta Tormenta. Que Tormenta, de hecho, según tengo entendido, fue de las primeras superheroínas de la parte femenina, por eso superheroínas, en ser de descendencia afroamericana, por su color de piel. Así que a mí se me hace importante porque iba en contra de lo que se creía o de la imagen que se tenía de las personas con este color de piel en esa época. Y sobre todo en Estados Unidos, que es donde la situación del racismo se vivió y se vive muy tristemente de manera pues casi cotidiana. Sí, y o sea, y siento que eso de que ser negro o no ser negro en un personaje simplemente le puede aportar mucho a la historia, ¿no? Del personaje. Y también vi que otro de los personajes que fue inclusivo en ese momento, pero que no lo sacaron del closet, fue el Hombre de Hielo y hasta Coloso. ¿Qué? Aquí leí eso. Esa no me la sabía, ¿eh? Esa sí me sorprendió. Así es. Pero pues, o sea, ahí te das cuenta que X-Men quería incluir a todas las minorías que fuera posible para demostrar que no importaba cómo fueran, en realidad podían trabajar todos en equipos y ser un gran equipo, ya sea del lado de Javier o del lado de Magneto. Sí, mantenían mucho la idea de un héroe puede venir de cualquier lado y cualquiera puede ser un héroe, ¿no? Y eso es cierto, ¿eh? A pesar de la postura que tengas, seas del equipo Xavier, que es más, vamos a demostrarles que de verdad tenemos valía, o seas del equipo Magneto, que sea, me importa un comino lo que creas, yo voy a hacer aquí lo que me plazca, pues como persona vales. Seas como seas, te guste lo que te guste, o etcétera, etcétera, como persona vales. Y los X-Men vinieron a revolucionar completamente a la sociedad con tratando estos temas. Pero bueno. Fueron algunos que terminaron siendo héroes o siendo antihéroes. Fueron iniciados como villanos, por decir, Wolverine al principio era un villano de Hulk. O sea, él estaba pensado para ser un villano para de Hulk. hecho apareció como villano de Hulk en uno de los cómics, ¿no? Ajá, y él no era pensado como un mutante, sino como un humano muy ágil que iba armado con unos guantes con garras. O sea, de adamantium, o sea, él no... Su esqueleto no era el adamantium. Así es, todavía no le daba cáncer por eso. Y Deadpool comenzó siendo un villano que formaba parte de la X-Force. Y con el tiempo pues ganó popularidad entre los lectores y decidieron ni hacerlo ni bueno ni malo, sino alguien intermedio, que yo creo que es lo bonito de Deadpool. Es un antihéroe que tiene historias completamente buenas. De hecho, hablando de Deadpool en específico, este cuate nace como una parodia a la personalidad de Deathstroke, que es súper serio y frívolo. Que, bueno, Deathstroke es de DC, súper serio, frívolo y asesino así a sangre fría. Y luego está Deadpool, que también es asesino, pero tiene su vibra muy distinta. Y de bueno, tienen hasta el mismo apellido, ¿no? Wilson. Ajá. Slade Wilson y Wayne Wilson, ¿no?
Gwen Wilson, ese es el nombre. Wade Wilson. Wilson, exactamente. Y hablando de los personajes como tal y cómo fueron sus inicios, ¿tú sabes que Bestia es uno de los primeros Vengadores? Bestia como Vengador. Sí, es un Vengador. De hecho, es uno de los Vengadores clásicos más queridos por los fans. O sea, inició con los Vengadores, se podría decir. No, de eso no tenía ni idea, eh. Y caemos con lo mismo de que los Guardianes de la Galaxia no son los Guardianes de la Galaxia originales. O sea, los originales son Yondu y otros personajes. Ah, sí, eso sí, sí lo entiendo. Pero aquí imagínate, Bestia yo siento que es parte fundamental de los X-Men. Sí, cuando piensas en X-Men piensas en el equipo que nos mostraron en las diversas adaptaciones que ha tenido esta serie. Y de hecho me gustaría mucho hablar de las adaptaciones, comenzando con las películas con las que muchos de nosotros crecimos. Empezando con la primera, que fue la que se encargó de reunir al equipo. Y Bueno, yo, de mostrarles a Wolverine al equipo, porque ya existía. es así, de mostrarles a Wolverine al equipo. Pero yo no recuerdo mucho esas películas. La que más recuerdo es la 3 y del niño que podía sacarle los poderes, o sea, quitarle las mutaciones. Sí, la tercera película. Pero bueno, hablando de estas películas, fueron dirigidas por el señor Bryan Singer. De hecho, este cuate al inicio se dice que no era muy fan de los cómics. Sin embargo, se vio en la necesidad obviamente de adentrarse en ellos para comenzar a realizar las adaptaciones, que a algunos les gustaron, a otros no. Sin embargo, fueron pioneras en el cine de superhéroes, junto con Spider-Man. Pero fueron de las primeras que nos empezaron a vender la idea del superhéroe más allá y fuera de los cómics. Y ayudó en parte a ver qué cosas servían y qué cosas no servían en una película de superhéroes, ¿no? Ayudó a comprender mejor el cine y qué es lo que quería la gente de ellos. Sí, lo que se espera ver, porque obviamente no puedes plasmar un cómic o un evento de cómic en su totalidad a una película, porque para empezar se necesitarían mucho más de 2 o 3 horas, y para pues seguir el problema de los actores, no puedes contratar a muchos actores para una película de 3 horas o 2, no les darías el protagonismo que merecen. Y más para X-Men, que son demasiados personajes en una misma historia. Conllevan muchas cosas ellos. Y como es una escuela, necesitas de muchas personas adentro con habilidades. Exacto, por eso las películas se centran en el equipo, que en estas películas está integrado, bueno, en la película 1 por Wolverine, que es quien se integra al equipo, por Cíclope, por Tormenta, Jean Grey, Bestia. Bestia, de hecho, en las películas toma un papel más de demócrata, más allá de superhéroe. Sí, es más político que superhéroe en las películas. Y también está pues la parte contraria, los que serían los villanos dentro de la película. Que de hecho hace poco vi estas películas y sí te pone a reflexionar y te dice, ¿verdaderamente son malos? Digo, ¿a qué punto o hasta qué punto nace la maldad? Porque existen dos corrientes que te dicen, tú naces siendo bueno pero la sociedad te corrompe. Y otro que te dice, tú naces siendo malo pero la sociedad te reforma. Son pensamientos, uno de ellos es el de Maquiavelo. Pero verdaderamente la sociedad era los que estaban repudiando a los mutantes. ¿Y qué hacía Magneto? Tu repudio me da fuerzas a mí para llegar y crear yo la sociedad que yo quiero para la gente como yo. Algo muy egocéntrico, si lo quieres ver así, mucho yo. Pero también estaba viendo por aquellos que son como él. Y llegan hasta la parte donde Ángel se tiene que cortar las alas, ¿no? Porque su papá es político y estaba en contra de los mutantes. ¿Cómo es que alguien que está en contra va a tener un hijo mutante, no? Sí, la presión que sientes de decir, yo soy todo lo que otros están odiando. Y yo no quiero ser así, yo quiero encajar. Sin embargo,
pues es parte de mí, ¿no? No es algo que pueda cambiar. Así es. Y después estas películas, como no gustaron tanto, se podría decir, no tuvieron el alcance deseado, decidieron rebotear el universo, ¿no? Para poder seguir sacando películas. No, porque ya habían llegado a una conclusión las películas, ¿no? Y decidieron rebotearlo. Sí, las películas tuvieron una recepción aceptable, por así decirlo. Sin embargo, el problema fue en la tercera. La tercera película de los X-Men fue la que les dio problemas porque verdaderamente sí fue muy, muy mala. Tuvo sus partes, pero no fue la mejor. Entonces dijeron, pues vamos a arreglar todo lo que hicimos. Y como vieron que el cine de superhéroes específicamente comenzaba a ponerse de moda, pues quisieron entrarle los de Fox también a vender su equipo. Y así nacen las nuevas películas, iniciando con X-Men Días del Futuro Pasado. Pero primero que de lo peorcito que tiene X-Men, que es Orígenes Wolverine. ¿De verdad quieres tocar ese tema? Son fibras sensibles. Es que, mira, yo siento que la idea de Deadpool ahí, cuando comenzaba Deadpool, que no tenía superpoderes, que nada más tenía una espada, estaba bien planteada, vamos a ponerlo así. Porque era un soldado, era gracioso, bueno, decía chistes, era molesto. Pero ¿qué pasa después? Le cosen la boca y le ponen teletransportación y le ponen regeneración y rayos láser. Y, Rayo láser. y, y ahí es donde ya tiene su error, ¿no? Bueno, tienen... Sí, donde todo muere. En el punto en el que comienzas a alejarte mucho de la esencia de un personaje para que la misma sociedad te diga, hombre, ¿te pasaste? Pues sí está grave. O sea, dañaron un personaje muy querido. Sí, sin lugar a dudas lo hicieron añicos, por así decirlo. Sí. Y después hubo este reboot, rehicieron el cassette con X-Men Primera Generación. X-Men Primera Generación, no como yo dije, Días del Futuro Pasado, esa es otra. Que sinceramente fue un acierto muy grande. Primeramente no tomar en cuenta X-Men Orígenes Wolverine, que fue mala. Y en segundo lugar, el mostrarnos los inicios de esta guerra ideológica entre Charles y Magneto, pues entre Charles y Eric, pues a mí se me hace de verdad importante considerando los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Tiempos revolucionarios. Y me gusta y me gusta el tono que tiene la película y el cómo ves el por qué Magneto detesta tanto a las personas que son antimutantes, porque a él le llegaron a matar a su mamá simplemente por el hecho de que él potenciara sus poderes, ¿no? De poderlos ver en su máxima expresión. Exacto, o sea, me quieres cambiar haciéndome un mal. Verdaderamente creo que por ahí no está la jugada. Y también ves ese momento tan importante de la historia que es la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Sí, como, bueno, los sucesos que se fueron dando para que todo eso ocurriera. Y o sea, son sucesos importantes captados en la película. Después de esa película, ¿cuál sigue? Días del Futuro Pasado, ¿no? Días del Futuro Pasado. Pero antes de cambiar, quiero mencionar que si bien las primeras películas o la primera trilogía de películas fueron buenas, exceptuando a... Bueno, ya tú sabes. Estas películas verdaderamente a mí se me hacen muy muy buenas, tanto en historia, se me hacen sólidas, y en reparto, porque no puedes hablar de la nueva saga de películas de los X-Men sin mencionar a actores de la talla de James McAvoy, a quien lo podemos ver como el Profesor X, o en otras películas como Kevin Wendell Crumb, en la película de Fragmentado, y Michael Fassbender como Eric Lenscher, algo así se pronuncia, como Eric o Magneto, que hablar de él ya es hablar de estatus. Sí. Y vaya, sabes, los actores siento que juegan un papel muy importante porque por decir, a Hugh Jackman
No hay otro Wolverine, él es Wolverine. Él es Wolverine, o sea, no, tú ves a otra persona caracterizada como Wolverine y vas a sentir que no es Wolverine porque Hugh Jackman ya se hizo parte del personaje. Es como ver a otro Iron Man. Es Tony Stark Iron Man. Es Robert Downey Jr. ¿verdad? Y le iba a decir Tony Robert, algo así le iba a decir. Iron Man, o sea, no ves a otra persona como Iron Man. Igual Steve Rogers es Chris Evans. Sí, y se anicharon tanto en el personaje que ahora nos es difícil verlos de otra forma. Pero un acierto que tuvieron en esta película, en estas nuevas películas, es que precisamente respetaron eso. Dijeron, pues Magneto es este actor y no lo vamos a cambiar. Entonces, a los demás también vamos a respetarles que sean estos actores. O bueno, los más anichados, como eran Magneto, como eran Charles y como eran Wolverine. Y dijeron, ¿cómo lo vamos a arreglar? Vamos a reiniciar el evento. Vamos a reiniciar lo que ocurre en X-Men y vamos a crear nuestra propia línea de seguimiento, por así decirlo. Que los hacen viajar al pasado, ¿no? Porque ya los están destruyendo de alguna manera. Sí, que en el pasado ocurrieron sucesos que afectaron al futuro, como usualmente pasa en la vida normal. Y Que vayan a destruir a los centinelas, ¿no? sí, a la época en la que se crean los centinelas. Dentro de los cómics y en la película, los centinelas son creados como una forma de erradicar a los mutantes. Porque estos tienen distintas cualidades, como por ejemplo la capacidad de detectar con magia, no, con tecnología obviamente, el gen mutante y comenzar a atacarlos. Y además de, una vez comenzar a atacarlos, analizar su habilidad y ver la mejor manera de contraatacar. De hecho, a los centinelas ya los habíamos visto antes. ¿Te acuerdas que en las primeras películas, de hecho creo que el inicio de la tercera, de la primera trilogía de X-Men, estaban en un entrenamiento? Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno, cuando le dice a el Wolverine a Coloso, hey, arrójame, que vuelve con la cabeza. Esa era la cabeza, de hecho, de un centinela. Ah, ¿a poco? Sí, así que ya no era la primera vez que los veíamos en una película de los X-Men. Pero aquí ya los estaban para construirlos en masa, ¿no? Ellos lo que querían era, Aniquilarlos a los mutantes. ajá. Pero lo que es curioso es que un mutante estaba ayudando a erradicar a los mutantes. El, el segundo al mando, el coronel, era mutante, ¿no? Era El Striker. Ajá, no, Striker no. ¿O si era Striker? No. Uno que se le veían los ojos como de gato. No, eso ocurre porque la Mystic se transformó en él, pero no porque... Ah, no, no es uno de los coroneles viejitos, es uno de los que no era ni siquiera coronel, era como un soldado que estaba con el chaparrito. La verdad es que no recuerdo bien a ese personaje. Ajá, sí, siempre se le veían los ojos como de gato. Mystic, ahí me gusta que aquí Mystic tiene una participación más importante. Sí, la actriz que interpreta a Mystic, a quien también podemos ver en películas como Los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence, se ha hecho de un nicho en el lugar actoral, por así decirlo. Es una buena actriz, además tiene películas de otros géneros, más allá del de superhéroes y libros adolescentes. Ha actuado en varias películas de terror, que verdaderamente como actriz es muy buena. Y el papel que hizo con Mystique en estas primeras películas de la saga, a mí me gustó. Sí, vaya, y es uno de los pilares de esta nueva trilogía, de esta nueva saga. Es saga, ¿no? Porque son 4. Sí, pues sí, no puede ser una trilogía de 4. Es una trilogía, exactamente. Sí, es uno de los pilares importantes, tanto que los dos bandos la quieren en su equipo por lo importante que es, ya que si ella la llegan a capturar con su gen, pueden hacer que que los centinelas tengan el don de poder transformarse o adaptarse, ¿no? Sí. Por eso es tan importante en la 2 y cómo llega Wolverine
advertirles a todos, ¿no? Me da risa cómo despierta. Despierta en un estado en el que muchos han estado. Yo no. Lamentablemente. Y golpean sabiendo que ese vato... Ah, no sabían, ¿verdad? Que él era... No lo sabían. Estaba trabajando como de guardaespaldas, algo así que hacía. Sí, era guardaespaldas. Pero retomando nuevamente lo de Mystique y también lo que mencionamos al principio. Los X-Men nacieron para defender y para mostrar la importancia que tienen las minorías, para apoyarlos. Y en ese tiempo iban en contra de la homofobia, iban en contra del racismo y este tipo de actitudes, también de la xenofobia. Sin embargo, las películas modernas mantienen esa esencia de protesta, esa esencia punk, por así decirlo, y dicen, está bien, pero vamos a abordar también temas importantes para la modernidad, temas importantes para nosotros. Porque si bien en sus tiempos protestaban por ciertas cosas, tal vez en nuestros tiempos ese tipo de... ¿cómo decirlo? De lucha se ve pero de manera distinta a como se veía en esa época. Así que adaptaron su lucha a la modernidad, permitiéndonos ver un equipo nuevo, por así decirlo, que incluía las necesidades de la lucha moderna, de la lucha social moderna. De hecho, en la película hay algo así, donde en la última, en la de Dark Phoenix, donde le dice esta ¿cómo se llama la que acaba? Mystique le dice a Charles que el nombre era machista porque se llamaban X-Men y no creo que voy a tener que formar mis X-Woman. Sí, que las mujeres siempre salvaban a los hombres, entonces que sean X-Woman. X-Woman. Y en parte tiene razón porque fue Jean el que la salvó de allá arriba del espacio, ¿no? Sí, pero también fue la que regó casi todo, la que causó casi todo el problema, así que podemos diferir. Ajá, y es eso, es una lucha contra el racismo y en resaltar lo que todos podemos hacer por todos, ¿no? Claro, no dejar atrás los estereotipos, dejar atrás el juzgar y dejar atrás esta mala vibra que podemos llegar a transmitir a veces y comenzar a aceptar. Nuevamente la idea de un héroe puede ser cualquiera y venir de donde sea, pues es muy cierta y muy acertada. Así que, ¿por qué despreciar a otros cuando sumando o uniéndonos, pues ganamos más, ¿no? Así es. Oye, ¿quieres un dato curioso así random? Que te va a dar... A ver, está bien, está bien. Que New X-Men número 118 tiene la palabra sex escrita en todas las páginas. ¿Qué? Sí. Ok, eso sí es más random de lo que me esperaba, la verdad. Sí, pero pues, tenía ganas de decirlo. Y no veía la oportunidad. Sí, no encontré el lugar exacto para poderlo decir, así que pues, te tenía que interrumpir para poderlo decir. ¿Y tú sabías que los X-Men casi se llaman los mutantes felices? Los mutantes felices. Así es. ¡Qué horror! Y haz de cuenta que por nuestra buena suerte dijeron que The Mutant era algo muy genérico. Stan Lee dijo que pues, no le gustaba el nombre, ¿no? Y mejor le puso X-Men porque sonaba más a explosivo. A mí no me suena explosivo. Pero qué buen acierto, la verdad. Sí, porque como The New Mutants, o sea, iba a sonar muy así, ¿no? Bueno, The New Mutants es otra película que se supone forma parte de este universo de mutantes que se está estrenando desde hace casi 3 años y no ha salido por cualquier motivo. Como Gambito. Como la película de Gambito. Pero esa creo que sí la cancelaron, pero la de The New Mutants todavía no. Chales. Yo sí quería... Gambito, oye, Gambito también es de mis X-Men favoritos. Por cierto. Trae sus cartas, su bastón. Es cool. Y es bien crack. Así es. Y dime tú, ¿qué opinas del desenlace que tuvo esta saga de X-Men? Esta nueva saga. Bueno, esta saga que terminó con... Para empezar,
cometieron el mismo error que cometieron en la de X-Men 3. Quisieron abordar el tema de la Fénix, por así decirlo. O bueno, el tema de The Dark Phoenix. Y verdaderamente se centraron en lo menos importante. A lo largo de X-Men, hablando de la saga original, la primera trilogía, vimos el conflicto de ideologías entre Charles y Magneto. Sin embargo, hubiera estado mejor y hubiera sido más nutriente en cuestión de moral el ver cómo dejaban atrás su diferencia y decían, eventualmente somos lo mismo, buscamos lo mismo que es la aceptación, vamos a unirnos para derrotar a este mal mayor. Y no, se fueron por siguiendo la lucha de ideologías, más allá de la lucha contra el Dark Phoenix, para un bien común. Y cómo manejaron a Phoenix en la 3, no me gustó para nada, fue muy mala la verdad. Y hablando de la nueva película, cometieron el error, más allá de unir a los personajes, porque de una manera u otra pues, los unieron, cometieron el error de centrarse en lo menos importante que tiene la historia de Dark Phoenix, que son estos extraterrestres extraños. Tienen una historia completa, bien nutrida, llena de personajes importantes que les iban a dar apertura a más historias o a unión con otros universos, y se centran en la historia de los alienígenas que no tienen casa. Era más importante la orden que hace que Jean se vuelva mala, ¿no? No recuerdo el nombre. Era más importante ver a Cable dentro de este universo que ver a los extraterrestres estos. Sí, o sea, es que y aparte los extraterrestres siento que no tienen un carisma como villano. Son olvidables, completamente olvidables. Un villano conveniente para la trama. Te apuesto a que tú no te acuerdas del nombre de la raza extraterrestre y a que los que están viendo este video no se acuerdan del nombre de la raza extraterrestre. No, la verdad es que no recuerdo su nombre. Porque son olvidables, son lo menos importante de la historia, la verdad. ¿Sientes que hizo falta Wolverine? Porque ya sabemos que Wolverine tiene una participación importante en esto. Wolverine, bueno, hablar de los X-Men es hablar de Wolverine, definitivamente. Pero de lo ves, no, aguja dinámica. Pero verdaderamente siento que ponerlo aquí hubiera estado de más. Para empezar, la situación cronológica en la que está, pues ya... Para empezar, su universo es un desastre total con esto de los viajes en el tiempo. Sí, ellos fueron los primeros, no fue Endgame. Y no sé, Wolverine hubiera sobrado mucho en esta película. Sí, la verdad es que yo siento lo mismo. Yo siento que ya le surgía por acabar esta etapa de X-Men, porque ya venía Disney con sus millones. A comprarlo todo. Disney, si quieres comprar este podcast, nos dejamos. Sí, inténtalo. Haz tu oferta. Costamos más barato que Fox, déjame decirte. Y también jalamos gente. Sí. Sí. Sí, pero yo siento que lo que intenta estas películas fue ya acabarlo. Lo que me gusta es que Deadpool siguió por la misma línea y gracias a Ryan Reynolds que Deadpool existe, porque si no fuera por él no tendríamos este gran Deadpool que nos gusta a todos. Sí, y mira que Ryan Reynolds la pasó mal hablando de superhéroes. La verdad es que Linterna Verde es un fiasco del que muchos prefieren olvidarse. Como yo lo mencioné al inicio, pues verdaderamente disfruto las películas de superhéroes, por más malas que sean, pues encuentro la manera de disfrutarlas. Y luego está la parte del Deadpool de X-Men Orígenes Wolverine, que como te dije se aleja mucho de lo que es Deadpool real. Así que, ¿qué dice Ryan Reynolds? Vamos a redimirnos y vamos a hacer algo que valga la pena. Y la verdad es que lo consiguió. Y fíjate que es curioso porque la película de Deadpool no tiene una trama en sí, no tiene algo trascendental. Pero por el mismo hecho de que es Deadpool y que sabes cómo es el personaje, que es más importante el camino que a donde te va a llevar, es fantástico y lo sabe manejar muy bien Deadpool, porque es Deadpool, Ryan Reynolds, porque es su tipo de comedia de él, es su tipo en donde él se siente cómodo, es su ambiente, vaya. Sí, es como cuando dices que Wolverine está hecho a la medida para
ser interpretado por ¿cómo se llama? Hugh Jackman. Pues Deadpool, la verdad es que está... Bueno, Ryan Reynolds está hecho a la medida para Deadpool. Siendo honestos, es el personaje idóneo para interpretarlo. Y lo vemos en estas películas, porque... Y lo que tú dices es muy cierto, ¿eh? No tiene una trama. ¿Qué quería Deadpool en la primera película? Quería ser guapo otra vez. Ser guapo. Y, A mí me parece justificación suficiente para hacer una película. y es como tú dices, el camino es más importante que a dónde te va a llevar. Porque sí, Wolverine quería volver a ser guapo, pero ¿qué ocurre antes? Te muestran su vida, te muestran el humor característico y te muestran su camino. Ah, es una historia de amor, una historia familiar. así es la historia que tienes que ver. Y aparte también es muy importante porque en la 2 se pone algo un poco más serio porque él busca ya vengar a su novia, ¿no? Que la mataron. Sí, 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 sí. Y busca redimirse de alguna forma cuidando al gordito, al niño. Sí, encuentra su camino, por así decirlo, su manera de redimirse o de pagar y salvar esa herida que tiene por no haber salvado a su esposa, cuidando a Russell. A Russell. Y también empatiza con Cable y así. Entiende, tiene como una evolución, vaya. Pero ¿qué pasa al final de la película? Es como si nada de eso hubiera pasado. Nada más ocupa la máquina del tiempo y rescata a su novia y ya. Lo importante de la película lo mandó a la fregada. Y, y es Deadpool, o sea, lo comprendes y dices, bueno. Te la compro. Sí, porque por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubieran en Endgame hubieran dicho, pues vamos a revivir a Tony Stark y vamos a revivir a Natasha y a todos? Pierde la fuerza y el impacto que genera su muerte dentro de la película, que te genera a ti como espectador, ¿no? Sin embargo, en Deadpool dices, todo lo que hizo, para nada. Pues sí, puede que tengas razón, pero funciona porque es Deadpool, porque el personaje, la historia y la trama que se está llevando, con la que se ha trabajado el personaje, pues funciona y le va bien a Deadpool. Ajá, y yo siento que sería un gran fallo meterlos con los Avengers o con algo así, porque le tendrían que bajar el tono de humor que tiene y perdería el encanto al personaje. Claro, es como este tipo de cosas de puedes sacar al personaje del barrio, pero no al barrio del personaje. Y volveríamos a lo mismo de X-Men Orígenes. No puedes matar o quitarle su esencia a Deadpool, porque eso es lo que es Deadpool, más allá de ser mutante, de ser antihéroe, es su esencia, lo importante de él. Así que si lo metes a Disney con los Vengadores, pues le bajas y le quitas mucho. Y le quitas el encanto. Sí. Y también una de las películas de X-Men que más disfruté de todas y fue la que más batallé para poderla ver en el cine fue la de Wolverine, la de Logan. Logan. Es buenísima. Sí, siendo honestos, es la mejor película de los X-Men sin necesidad de todo el equipo de X-Men. Sí, solamente tiene como a tres mutantes y los niños, pero mutantes nada más tiene 3. Sí, que fueron parte de la historia de X-Men. Ajá, y es sorprendente cómo tiene que matar a Javier para que ya no le estén dando convulsiones. Y cómo la niña le habla por primera vez, diciéndole, ya no me estés chingando, güey. Y cómo lo clonan, ¿verdad? Para usarlo como un arma. Es muy buena esa película y me gusta el tono que tiene tan adulto y tan maduro porque vemos cómo sufrió Wolverine al ver que todos sus amigos se murieron y él continuó vivo. Fíjate que aquí ocurre algo muy extraño. Mucho del hate que le tiraron a Marvel fue por sus adaptaciones. Y muchas veces ocurre así también con series. El hate que le tiran es que no se parece a la historia verdadera que hay en el cómic, no es fiel a lo que vimos, el personaje no se parece y todo lo que quieras. Pero la historia de Logan, que todos sabemos se inspira en el cómic de Old Man Logan,
la verdad es que tiene muy poco, bueno, la película tiene muy poco de lo que hay en el cómic. Y aún así logra crear una historia independiente con guiños al cómic muy, muy buena. O también es como Watchmen, que es una calca perfecta del cómic a la película que al final no funcionó tan bien. Sí, a mí se me hace que Watchmen llegó en el momento incorrecto. Si hubiera llegado en estos tiempos y a Netflix tal como está, hubiera jalado buenísimo. Está en Netflix, pero casi nadie la conoce, es lo malo. No, no, si hubiera llegado así con el logo de producido por Netflix tal como está, así, perfecta. Todo el mundo la amaría, pero muy pocos la conocen. Sí, luego hablaremos de Watchmen, tengo muchas cosas que decir. Que sí, Watchmen sí amerita un mínimo una cápsula. Así es. Pero seguimos, por decir X-Men, y esa película es muy buena, ¿sabes? Y no se siente como una película de superhéroes. Se siente, Es es diferente el tono el que tiene. Estábamos acostumbrados a ver a los X-Men como el equipo superpoderoso al que no le iba mal y cuando le iba mal lograban superar sus adversidades y, y la mansión explota. Y aquí nos muestran algo distinto, nos muestran el qué pasa después de los superhéroes. Algo que me gustó es que incluyeron los cómics, que a la vida de los X-Men decía, pues mira, aquí está el cómic, si tuviste todas estas aventuras. Y Logan pues se ponía serio y decía, la vida real no es así. Y es muy cierto, estamos acostumbrados a ver a los superhéroes como personas indestructibles cuando la vida real no es así. Y el cómic ni siquiera es un cómic real, es uno que tuvieron que hacer para la historia de la película, porque ellos no podían traer cómics de Marvel. Sí, por los derechos. De hecho, creo que las coordenadas te llevan a un estudio, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que te llevaban al estudio de los X-Men. Algo pasaba. Volviendo a la parte de la historia, me gusta y funciona bien la mecánica que tiene Logan con X-23. Ah, sí, que le termina diciendo papá al final, ¿no? Sí, y es que te venden verdaderamente ese lazo. Más allá del decir, bueno, pues te acepto porque eres mi clon, es el decir, te acepto porque me has demostrado, me has dado ese enseñanza, esos valores que solamente pues un padre puede inculcarte. Una figura de crianza. Ajá. Mira, ya para concluir con Wolverine, ¿quieres saber por qué se llama Lobezno en España? Porque por el doblaje malo que tienen y querían seguir con la tradición. En parte porque haz de cuenta que en Estados Unidos casi se llama Banger, o sea, tejón. Pero Ajá. optaron por un animal más exótico. El conocido como un goulo, que en inglés se llama Wolverine, y en español glotón o carcayú. Ok. Estos animales, por lo que... Sí, chulada de nombres, ¿eh? debido a que no sabían muy bien en castellano cómo le iban a poner, en España en los 70s, 80s, la empresa que lo iba a traducir, como no sabía cómo, optó por Lobezno, que encajaba muy bien con el personaje. Además iconificaba al héroe. Y la relación, iconificaba al héroe con la relación que tenía con los lobos en los cómics. Eso es cierto, sí. Y por eso le pusieron Lobezno, simplemente porque no encontraban una traducción correcta a lo que le querían poner, y así que le pusieron algo aceptable. Pero no entiendo por qué traducir los nombres, si los nombres se supone que en inglés y en español son iguales. Bueno, en cualquier idioma son iguales. Eso ocurre porque antes existía una necesidad de traducir absolutamente todo a tu idioma. En muchas películas a alguien que se llama Charlie le dicen Carlos en las películas dobladas. Era una necesidad. Pero la verdad es que yo puedo burlarme de Lobezno. Sin embargo, eso tiene una justificación. ¿Cómo justificas aguja dinámica? Y no se llama aguja dinámica aquí en México. En una serie de los X-Men, obviamente,
Cíclope lo presenta y dice, y te presento a nuestro compañero Aguja Dinámica. Fatal. Sí, mínimo estos tienen una historia hilarante. Mínimo a Deadpool se le justifica. Imagínate que a Deadpool le habían puesto Pozo de la Muerte. Fatal. De hecho, en la página donde encontré los datos curiosos, creo que es española, porque a Deadpool le dicen masacre. Ah, sí, a Deadpool de hecho se le tradujo como masacre. Creo que también aquí en México. De hecho, en la serie de Spider-Man, la que salió en Disney XD, Ajá. hay un capítulo donde sale con Deadpool. Obviamente una versión censurada muy Disney de Deadpool. Y creo que sí le dicen masacre en la serie. Chales. ¿Cuál serie de Spider-Man? Donde sale con Nick Fury y con... Sí, esa. Es muy mala esa serie. Malísima. Te digo, ¿cuál era muy buena? La de Espectacular Hombre Araña. Sí, la del Espectacular Hombre Araña es una serie que no entiendo por qué cancelaron y dejaron de emitir. Pero la verdad es que era muy buena. Esa, junto con la serie de... no voy a decir la de los 80 porque es muy cliché mencionarla. Había una serie que se llamaba El Hombre Araña Sin Límites, que según viajaba a otra dimensión y cosas así. Sí, que pelea en un lugar donde hay todos los humanos son animales y así. También pelea contra Carnage y contra Venom. Sí, que viajaron a otra dimensión. Estaba muy buena esa serie, la verdad. Pero este capítulo no es de Spider-Man. Pero también era muy buena la serie de los 90 de X-Men. Nos dio el icónico El intro. Y ahí sí manejan bien a Dark Phoenix. Sí, ahí sí manejan bien la historia de Dark Phoenix y de Apocalypse. Y porque saben, bueno, Apocalypse en las películas sí me llega a agradar, pero siento que hacen falta más personajes. Hace falta mucha historia, porque sí, son buenas adaptaciones en el punto en el que empiezas a entender el hecho de que no pueden adaptar todo así de una vez, pero con lo que trabajan lo trabajan bien. Sin embargo, en una serie no tienes el problema del tiempo porque son capítulos. Entonces adaptas un evento como Dark Phoenix o Age of Apocalypse y los muestras de manera fenomenal. Sí, y me gustaba como el arte de los personajes, los dibujitos, cómo los habían puesto en la serie. Me gustaba mucho el diseño, la animación. Respetaban lo que era el original, el cómic. Ajá, y todos tenían su... No sé, se veía muy bien. Y tuvieron crossover con Spider-Man ellos, ¿no? ¿Verdad? Sí, ellos de hecho con la serie de Spider-Man de los 90 realizaron un crossover en el que Spider-Man se infectaba, o bueno, comenzaba a tener problemas de mutación y le comenzaban a salir brazos. Es cuando se comienza a transformar en una araña de verdad. Y va con Xavier a que lo ayude. Sí, pero sí era muy buena. Y también recuerdo que la última serie que sacaron creo que era el Disney XD de los X-Men, no recuerdo bien. No, la verdad es que de los X-Men yo no vi nada en Disney XD y no podría decirte la verdad. Los X-Men que no tienen los mejores dibujos, bueno, a mí no me gustan tanto, pero la historia sí está padre, está buena. No recuerdo cómo se llama, pero... Yo me acuerdo de una que se llama X-Men Evolution, que trata a los personajes ya como más adolescentes y a Wolverine como ya más adulto, pero es muy buena, de verdad. X-Men Evolution es una joya de lo que refiere a X-Men. Para ir claro más allá de lo que es X-Men de los 90, esa serie también es muy buena. Wolverine andaba en moto, ¿no? Sí. A ver, voy a ver si es esa la que yo te digo. ¡Sí, es esa! No era de Disney XD, salió mucho antes. Ah, ¿no era de Disney XD? No, salió antes. No sé si la pasaban o en Cartoon Network o en Jetix. Creo que sí era en Jetix. Jetix. Algún día también en alguna cápsula hablaremos de programas buenos que se han ido. Sí.
Jetix. Extraña, ¿te acuerdas de la Copa Jetix? ¡Hala! Sí. Me acuerdo de muchas cosas de Jetix. Era muy bueno. Era muy bueno. Pero en fin, estamos... ¿Cuáles son tus conclusiones de X-Men? X-Men. Pues mira, X-Men nace, como ya lo mencionamos y no nos cansamos de mencionarlo, como un medio para llegar a un fin. Dicho fin es la inclusión. Y nos ayuda a entender, de hecho, muchas cosas. Cómo las personas o las minorías llegan a sentirse excluidas o rechazadas. Sin embargo, cuando les das un lugar y un motivo por el cual, o bueno, una razón para pertenecer, a mí se me hace que podemos lograr cosas juntos. Aceptemos a las minorías porque, como ya dije, un héroe viene de cualquier lado y cualquiera puede ser un héroe. No tienes por qué excluir y ser de los villanos, por así decirlo, porque al final los villanos eran las personas normales que obligaban a los mutantes a tomar la ideología de el fin justifica los medios. Seamos inclusivos, amigos. No inclusivo, simplemente hay que aprender a vivir todos juntos. Hay que aceptarlas a las personas. Ajá, o sea, hay que entender que nosotros tenemos problemas mucho más grandes que un color de piel, que algo. Que las personas sean distintas a nosotros no es un problema. Hay cosas peores. Cosas peores, sí, como las guerras. ¿Sí? Pero bueno, tus conclusiones. Mis conclusiones es que X-Men, yo siento que ahorita no, pero antes de las películas de Marvel, siento que eran de las franquicias más importantes que tenía Marvel. Bueno, de las franquicias más importantes que tiene Marvel y de las más conocidas en el mundo de los cómics. Y la neta son historias muy padres y muy buenas vistas de un lado de una minoría, y también vemos cómo es que dos ideales pueden o guiarte a un camino de destrucción o intentar guiarte a un camino de intentar juntarse o incluirse en una sociedad que al final te quiere llevar al mismo destino, pero pues irte por dos caminos. Y también vemos a grandes villanos de Marvel, a muy grandes villanos como son Cable, como son Apocalypse, como son la fusión de Xavier con este Magneto. Y la neta son cosas que tienen series, películas que son muy buenas y ya son parte de nuestra cultura popular y que yo siento que la gran mayoría hemos visto y disfrutado. Y no sé, me gusta mucho el universo de X-Men, se me hace muy interesante. Se me hace hasta un poco más interesante que el de los Vengadores. Siento que X-Men tiene más historias de dónde agarrar. Completamente de acuerdo. Los X-Men tienen mucho más de dónde agarrarse que Avengers. Y de hecho hay un arco en los cómics que es X-Men contra los Avengers. Ganan los X-Men, ¿no? No sé, pero yo le voy a los X-Men. Yo también, fíjate que yo también le voy a los X-Men. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos. Espero que lo hayan disfrutado. Por favor, síganos en Instagram. Posteamos todos los días. Síganos suscríbanse, escúchenos en Spotify. Denle like, suscríbanse. Si se suscriben ayudarán mucho. Compartan. Suscríbanse otra vez. Compártanlo. Y tú aquí tienes un podcast. El podcast de Eric Borges. Trato temas de videojuegos, películas y ciencia enfocado a la tecnología. Disponible en Anchor y Spotify. Bien. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Acá con los Borges. Suscríbanse nuevamente. Bye. Adiós.